Se lo puse a ella, no al Brit. Muy bien, bueno, vamos a ver el tema de farmacodinamia. La farmacodinamia se refiere al estudio de todos los efectos bioquímicos y fisiológicos que tienen los fármacos en un organismo y los mecanismos los mecanismos de acción de estos mismos. Entonces, a fin de cuentas, o en forma coloquial, podemos decir que la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. El siguiente tema, que es farmacocinética, es lo contrario, ¿no? Lo que el organismo le hace al fármaco, porque el organismo también afecta eh, todas las sustancias que consumimos y eso involucra todo lo que es el metabolismo, pero es el tema siguiente. Ahorita, farmacodinamia sí me interesa que quede bien claro, es lo que el fármaco le hace al organismo. Y como ya vimos, los fármacos van a interactuar con un receptor específico en el organismo o con varios, ¿no? Dependiendo del tipo de fármaco. Y una vez que se hayan unido a este receptor, van a generar una respuesta. A todo esto mediante la modificación de alguna sustancia, molécula, transportador, etc. Y vamos a esperar una respuesta biológica o un efecto terapéutico del fármaco. Sabemos que si es agonista, pues va a estimular algún proceso. Si es antagonista, lo va a bloquear o lo va a suprimir. Ahora tenemos aquí una grafiquita y vamos a hablar un poquito sobre la relación dosis-efecto del fármaco. Ahora vamos a hablar del término potencia. Potencia se va a referir a la concentración o dosis media que ocupa un fármaco para producir el 50% del efecto máximo de ese compuesto. El que un fármaco sea muy potente y que produzca una respuesta, que ocupa una dosis pequeña para producir una respuesta, no es igual a que sea efectivo de forma clínica. Estamos hablando de eficacia, ¿no? La efectividad clínica, como ya habíamos visto, dependía de muchos otros factores, no solo de la potencia del fármaco, sino también involucraba vías de administración, su metabolismo, etc. Entonces, no es lo mismo potencia que efectividad. Y, por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica el fármaco B, es potente porque se ocupa una dosis menor para generar su respuesta, pero se acaba muy rápido en el tiempo. Ven cómo termina ahí la línea del fármaco beta. En cambio, los otros fármacos continúa su efecto, su respuesta por más tiempo en el eje de las Y. Esto quiere decir que estos fármacos son más efectivos, pero menos potentes. No sé si me expliqué, con esta gráfica se entiende. El fármaco B tiene una respuesta potente, pero no es detenida no es sostenida en el tiempo, a diferencia de otros fármacos, que a lo mejor ocupamos una dosis más grande para generar la misma potencia, pero van a mantener su efecto por más tiempo. ¿La adrenalina podría entrar ahí, maestra? La adrenalina exactamente es un fármaco que actúa rápido, de manera potente,
pero va a haber otros que ocupemos una dosis más grande y tienen un efecto más continuado en el tiempo. Esta es una forma de comparar fármacos, se utiliza más que nada para evaluar diferentes respuestas y es muy común ver manifestado esto de la potencia en cuestión de cuando hablamos de las dosis. Es así como nosotros expresamos de manera clínica cuál es la potencia de un fármaco y por lo general lo expresamos con medidas de peso. Aquí el ejemplo menciona algunas formas posológicas, por ejemplo 50 miligramos para sedación leve. Si queremos una potencia más alta, pues aumentamos más la dosis, ya serían, por ejemplo, decir 50 miligramos para una sedación leve, el doble, 100 miligramos para una sedación profunda, etcétera, ¿no? En esos términos se indica la potencia de un fármaco junto con la potencia del efecto que nosotros queremos lograr. Hay otro ejemplo que viene, es un microgramo por kilogramo por minuto para aumentar 25 latidos la frecuencia cardíaca. También lo podríamos expresar diciendo, bueno, si queremos aumentar 50 latidos, ¿cuántos microgramos tendríamos que aplicar? Pues serían 2. Ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos expresar la potencia de un fármaco. Y es así como lo van a ver más común en las indicaciones clínicas, sobre todo en fármacos de unidades de cuidado intensivo, donde ahí está muy regulado la respuesta que esperamos obtener relacionada con la dosis del fármaco. Y como les digo, potencia no es lo mismo que efectividad. El hecho de que nosotros tengamos un fármaco muy potente no quiere decir que va a ser igual de efectivo. Todo eso lo tenemos que expresar en forma posológica, ¿no? O en parámetros de este tipo. Así como se relaciona la dosis con el efecto que nosotros esperamos de un fármaco. Muy bien, vamos a hablar otra vez ahora de la... ¿Qué me está en el chat preguntando algo? No, perdón, ya no lo pude abrir. Vamos a hablar otra vez sobre la selectividad clínica. Ok, lo siento, Mario. De los fármacos y sus efectos beneficiosos contra los efectos tóxicos. Aunque la clasificación de los fármacos, como ya estuvieron investigando en su tarea, pertenecen a un grupo dependiendo de su efecto específico. Por ejemplo, los ADA2, que están clasificados como antagonistas de los receptores de angiotensina. O el salbutamol, salmeterol, esos son agonistas de los receptores beta-adrenérgicos. A pesar de que están clasificados aquí, sabemos que rara vez los fármacos van a tener un solo efecto. Casi siempre van a provocar efectos que no vamos a controlar o efectos que no estamos buscando en otras partes del organismo. ¿Por qué va a ocurrir esto? Casi todas las moléculas farmacológicas, a pesar de que están diseñadas para ser lo más específicas posible, pues a veces se van a unir a otros receptores para los que nosotros no diseñamos, o bien hay esos receptores, por ejemplo, el caso del salbutamol. Nosotros queríamos que actuara a nivel del pulmón, pero hay receptores beta en muchas otras células en el organismo, en muchos otros órganos, donde también puede llegar a tener una acción. Entonces, rara vez va a tener un solo efecto. Ay, no es cierto, nos quedan 10 minutos, qué rápido. De igual manera, hay variaciones entre paciente y paciente según sus condiciones y también va a haber variaciones tanto por el número, el tipo de receptores, reacciones propias de cada paciente, como ya lo veíamos, las reacciones idiosincráticas, como las alérgicas, etc. Entonces, a pesar de que los fármacos son selectivos, a veces no son, en la mayoría de las ocasiones, no son precisamente específicos y van a tener acciones en uno o varios tipos de receptores que van a tener funciones distintas, y esto es el origen más que nada de los efectos secundarios
de los efectos colaterales y también de sus efectos tóxicos. Los fármacos tienen utilidad clínica por ser selectivos por actuar en un receptor, si no, no tendría sentido estar administrando fármacos. Pero como les digo, no siempre van a ser selectivos. Y aquí hay algo muy importante que se ha visto mucho ahora con todos los fármacos que salieron para el coronavirus. La selectividad de un fármaco o su acción se puede medir in vitro en sistemas aislados. Lo podemos en un laboratorio, podemos a lo mejor ver la interacción del fármaco con el receptor, pero ya va a ser muy diferente a compararlo en un sistema in vivo, o sea, ya en un organismo. Ya varía muchísimo la respuesta. Y esto fue lo que pasó con muchos fármacos ahora con lo del coronavirus. Estaba la ivermectina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, que se vio que tenían efectividad in vitro, en laboratorio, en ambientes controlados, pero ya al administrarse a los pacientes y comparar su respuesta, comparar los efectos si eran benéficos en relación a mejorar el pronóstico de las personas infectadas por COVID, pues se vio que no era igual a lo que se había visto en los laboratorios. Sin embargo, pues la gente empezó a utilizar estos fármacos o las noticias no se expresaron de la manera correcta y pues hubo mucha confusión respecto a la verdadera efectividad de estos fármacos. El ejemplo más claro del que yo leí fue la ivermectina, ¿no? Yo leí los artículos que habían publicado de cómo habían tenido beneficios en sistemas in vitro, en los laboratorios, y se pensó que podía tener un efecto igual ya en las personas, en los enfermos, en los pacientes, y no fue así. Ya la OMS estuvo recomendando que no se diera por mucho tiempo, casi en cuanto salió, en cuanto empezaron a utilizarlo. La OMS empezó a publicar que no, que no y que no. Sin embargo, pues vimos en las farmacias que todo el mundo estaba comprando ivermectina y todo el mundo lo estaba utilizando. Y en realidad para lo único que nos sirvió a fin de cuentas es para que esos pacientes con COVID no tuvieran piojos. Y en realidad pues, Maestra, la enfermedad. ahora, sí, ahorita que hice de eso, pues mi mamá supo, ¿no? De esas pastillas. Ajá, Y vienen dos, creo, en una cajita nada más. son dos. Y dice que fue a comprarlas unas y le costó menos de 100 pesos, creo. Y luego fue la siguiente semana a comprar los que ya todos estaban comprando y le costaron 500, creo, 450, algo Ah, así. sí es cierto, profa. Antes de todo esto costaban 20 pesos, ¿verdad, ma? Las pastillas esas de los piojos. Sí. Sí, Y sí, ahorita ya están en 500, 200, así bien carísimas de París. y en realidad les digo, no tiene ningún efecto en cuestión de COVID, ¿no? Para los piojos sí son buenísimas, pero al menos para el COVID no tiene ningún efecto. ¿Qué pasó ahí con esas? Porque hubo mucha gente que me decía, ay, qué mentira, o sea, claro que sirve, yo me la tomé, mira, estoy súper bien. Fue la historia natural de la enfermedad. Eran personas que su cuadro era leve, no muy grave, que si no se hubieran tomado la ivermectina, de todos modos hubieran estado bien, pero se la tomaron y ellos sintieron, ah, fue la ivermectina, ya me siento mejor. Y en realidad pues iban a estar bien sin esos medicamentos. Lo mismo con la citromicina, lo mismo con la hidroxicloroquina, etcétera. Los únicos fármacos que sí se ha visto que tenían un efecto real ya para el pronóstico de las enfermedades son los esteroides. Eso sí modificaban el curso de la enfermedad, pero igual tiene sus regulaciones y su forma de utilizarse. Porque si bien es cierto, ahí vemos un efecto tóxico y beneficioso. Los esteroides en COVID van a disminuir la respuesta inmunológica, van a disminuir la inflamación, que eso es algo muy bueno porque lo que ocasionaba todo el síndrome respiratorio, pues era
el mismo organismo, ¿no? Que está desencadenando la cascada de inflamación. Con los esteroides los suprimimos y ya se detiene la cascada de inflamación y ya, súper bien. Pero también los esteroides causan otros efectos, como es aumentar la glucosa, retener líquidos, subir la presión e incluso causar una inmunosupresión del paciente y que se quede sin defensas por completo. Entonces ahí se tenía que equilibrar todo esos dos efectos que tienen los esteroides, bueno, varios efectos que tienen. Equilibrar hasta qué punto los queremos utilizar y valorar si vale la pena el riesgo contra el beneficio. Igual también muchos pacientes empezaron a automedicar, empezaron a inyectarse dexametasona sin saber las indicaciones, sin saber exactamente cómo se debe utilizar, personas con diabetes, personas con hipertensión, que solo les agravó su enfermedad. Y en realidad pues solo se estaban utilizando en pacientes hospitalizados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos efectos y recordar que los fármacos no siempre tienen un solo efecto, pueden tener varios y hay que valorar todo esto antes de administrarlo. Y a ustedes como personal de salud pues también les va a corresponder educar a la población en ese aspecto. Y sí, los esteroides hacen que todo el mundo se sienta bien, aunque no traigas nada, si te inyectas una te vas a sentir bien por ese ratito, pero tienen muchos efectos, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Es lo mismo que también suele, a lo mejor algo un poquito ya más común que el COVID, cuando toman amoxicilina para el dolor de garganta. La amoxicilina es un antibiótico, no tiene nada de analgésico. La mayoría de las infecciones en la garganta son de origen viral. La amoxicilina no les va a hacer absolutamente nada, pero la gente tiene la idea de que tomándoselas alivia el dolor de garganta. Cuando no es así, por lo mismo, la historia natural de la enfermedad, estas personas, el cuadro de un resfriado, de una gripe es leve, se van a curar al tercer, cuarto día, y ese coincide con el momento en el que se toman la amoxicilina, el tercer, cuarto día, entonces dicen, ya me sentí mejor por la amoxicilina, cuando en realidad no fue así. Y eso fue lo que pasó con muchos fármacos, y ahora, con esto todo el COVID, pues lo que pasó fue que se probó la eficacia de los fármacos in vitro, no así in vivo, no en organismos, no en pacientes, y no correspondían los mismos efectos. Y eso fue lo que pasó. Ya se va a acabar esta sesión. Nos vamos a salir, nos conectamos ahorita en 10 minutitos para terminar de ver esto y a las 5 ya los dejo ser libres. Bueno, nos vemos. Bye.